Hola, bienvenidos a todos. Vamos a arrancar con la presentación de todos los beneficios y todo lo que significa la exposición al frío, todos los beneficios y todo lo que vamos a sentir pre, intra y post inmersión. Así que sin más, ahora les comparto pantalla. Bien, arranquemos con la exposición. Vamos a hablar de la exposición al frío, esta práctica milenaria y pluricultural, tan humana como el ayuno y ancestral. Ustedes ya me conocen que yo pregono mucho esa vida de volver al origen, que me encanta el hambre voluntario, los ayunos, el reposo digestivo, que practico ayunos profundos sistemáticamente cada 3 meses, porque considero que esos grandes periodos de hambruna y de glaciación, esa exposición al frío y el hambre, fueron los que forjaron nuestro genoma. De hecho, estamos en la cúspide de todas las especies porque pudimos adaptarnos a todas estas inclemencias, ya sea de hambruna o de frío. Sin más, vamos a ver en estas diapositivas de qué se tratan todos los beneficios y sensaciones que vamos a tener pre, intra y post-inmersión, y vamos a hablar un poco de los beneficios de la exposición al frío, de la inmersión en hielo, si lo aplicamos sistemáticamente en nuestras vidas. Yo hago esto prácticamente hace unos 3 a 4 años. Mi propósito era, como curioso y autodidacta, y me dedico a la salud y el metabolismo, era acoplarme al clima, y así como hay tiempos para pasar calor, hay tiempos para pasar frío. Entonces, una forma de acoplarme al clima y de pasar frío cuando lo tenemos que pasar, que es en invierno, en pos de fortalecer el sistema inmune y no enfermar, que de hecho lo logré hace 2 años, que no me engripo, puedo tener un resfriado o una garraspera, una rinitis, pero nada más, no, hace años que no tengo fiebre, gracias a acoplarme al clima y a esta exposición a esos estímulos horméticos y subletales como pueden ser las inclemencias del tiempo, que de hecho gracias estamos acá. Seguimos con los beneficios inmediatos o los beneficios del novato. A ver, como primera vez, como primera impresión, ¿qué es lo que vas a gozar y qué es lo que va a suceder? Primeramente, como yo digo, forjar el carácter y esa resiliencia emocional y aprender y fundamentar mientras este acto de exposición al frío, que tus pensamientos te mienten. Ya es de público conocimiento que el 90% de las cosas que uno piensa que van a pasar no pasan, y que de hecho todos estos pensamientos intentan boicotearte, pero tiene un propósito natural, arcaico e inconsciente, y es que tu cuerpo, ante cualquier estímulo subletal, intenta ahorrar energía, preservar la vida y garantizar la reproducción. En este orden de cosas, en esos primeros momentos de inmersión, esa lucha interna en contra de esos pensamientos que intentan boicotearte es lo que, mediante toda esta información que estoy volcando, aprender a que justamente esos pensamientos te están mintiendo, porque esta exposición produce un montón de beneficios, que es lo que vas a tener que asimilar para decir, hey, aquí estamos los pensamientos, lo dejamos pasar, no asociamos una emoción negativa y nos vamos al agua. Entonces, ese es el principal beneficio, forjar el carácter y no creerse todo el tiempo nuestros pensamientos. Más adelante vamos a ver un montón de rutas metabólicas y lo que va sucediendo en ese momento, pero uno de los principales beneficios, y a ver, no solamente para el novato, sino para cualquier experto o pro, también pasan todo este tipo de sensaciones. Beneficios de intrainmersión. Acá, una vez que podemos pasar ese primer estado, que llegamos a introducirnos bajo el nivel del agua helada, se empiezan a desencadenar un montón de transacciones metabólicas y nuestro sistema nervioso entra en modo simpático. Se genera toda una tormenta de catecolaminas, que son unos neurotransmisores, arriba le digo yo, son neurotransmisores que se generan en la cabeza, en nuestro cerebro, que más abajo se van a, una vez que lleguen a las glándulas, se van a transformar en hormonas. Esto pasa en las catecolaminas, por ejemplo, la epinefrina y norepinefrina, que después se van a transformar en adrenalina y noradrenalina. Esas hormonas son las que nos van a mantener activos con el cortisol elevado y en esa situación de
de estrés percibido y para mantenerlos vivos en ese momento. Ahora, nosotros que tenemos que saber que mediante una respiración diafragmática, por eso acá hay una foto del nervio vago que no tiene nada de vago porque tiene mucha conexión multiorgánica y justamente mediante una respiración diafragmática, es decir, mediante una, que es lo que vamos a ver en las meditaciones, es como reclutar el diafragma en nuestras apneas respiratorias para que el diafragma, que está muy conectado a ese nervio vago, llegar a un buen tono vagal. ¿Qué significa esto? Que si bien vamos a estar bajo una situación de tensión, de estrés percibido y subletal, nosotros mediante la concentración de la respiración vamos a intentar surfear todo ese estrés y esa tensión y tratar de llevar el sistema a parasimpático, a un estado más relajado. Para eso nos tenemos que concentrar en el momento presente, ya lo vamos a ver más adelante, y mediante la respiración, haciendo exhalaciones más sostenidas, más largas que las inhalaciones, y en todo momento solamente concentrarse en eso y en el calor que vamos a sentir, es lo que nos va a ayudar a surfear esas malas emociones o esas malas sensaciones en ese momento. Con respecto a los beneficios post-inmersión o todo lo que va a suceder una vez que salgamos del agua, es llegar a un estado de bienestar dopaminérgico sostenido, de sentirse realizado después de haber pasado por una tensión subjetiva de estrés. Vamos a entrar en una calma profunda. Obviamente necesitamos movimientos articulares y entrar en calor para que se reanude la circulación y se produzcan un montón de otros beneficios que vamos a ver más adelante. Pero, a ver, esta sensación de sentirse realizado por haber hecho algo que jamás pensamos que íbamos a hacer o algo que teníamos miedo o incertidumbre, en realidad es una sensación que se prolonga durante todo el día. Bien salgamos de la helada, obviamente no vamos a sentir frío, nos vamos a sentir motivados, después nos vamos a empezar a calmar, a sentirnos relajados, incluso nos va a ayudar a un buen descanso en la noche. Eso seguro, un descanso profundo garantizado. Y acá no quiero dejar de mencionar la necesidad de temblar, porque justamente lo vamos a ver más adelante, en minutos nomás, pero ¿de qué se trata esto de temblar? ¿Y por qué buscamos eso? Porque en realidad estamos buscando la termogénesis. Nosotros necesitamos esa hipotermia de cuerpo completo, o esa pseudo hipotermia, ese estado de shock, de frío, para que en nuestras centrales energéticas, que son nuestras mitocondrias, se produzca un desacople y en vez de producir energía, empecemos a producir temperatura. Esto demanda un montón de sustratos, que no solamente vamos a producir energía, sino también temperatura, y va a provocar un montón de otros beneficios en cascada. Pero a ver, es necesario que intrainmersión o después temblemos un poco. Si no llegamos a ese temblor, no habremos cumplido nuestros objetivos de buscar esos beneficios posteriores. Recuperación y post-entrenamiento. A ver, en el mundo del fitness o en el mundo del atletismo, esto está muy en boga, o sea, se utiliza ya sea el método Wim Hof o cualquiera sea el título que le querramos poner, pero se utiliza mucho para la recuperación post-entrenamiento, sobre todo en los equipos de élite o en los deportes de élite. ¿Por qué pasa esto? Porque mejora la inflamación subjetiva, mejora la tolerancia al esfuerzo, se produce en el momento que nos metemos en el agua, se produce una vasoconstricción del sistema circulatorio, es que toda la circulación de la sangre se limita únicamente a los órganos y a las vísceras y no tanto al tejido muscular. Por eso es que sentimos muchos dolores, muchos pinchazos, muchas sensaciones de malestar en las extremidades, porque justamente esa vasoconstricción lleva todo el caudal de sangre a nuestros órganos para preservar la vida y el calor. Bueno, esto provoca que cuando salgamos del agua y reanudemos el movimiento y la circulación, se provoque un barrido del ácido láctico, que es un producto de la fermentación de la glucosa.
por lo general, en momentos de mayor tensión mecánica o de mucha demanda deportiva, de mucho VO2 max, se produce este barrido de ácido láctico. Y eso, como cascada, también genera mayor sensibilidad nutracéutica, o los tejidos se predisponen más a absorber nutrientes, en este caso celularmente hablando de glucosa y ácidos grasos. Entonces, después de cagarnos a palo en cualquier actividad física, como beneficio de recuperación post-entrenamiento, usan las inmersiones en hielo, principalmente por este barrido de ácido láctico y porque optimiza la absorción de nutrientes cuando después nos sentemos a comer, para recuperar todos los nutrientes y estructura que perdimos en el ejercicio vigoroso. Bueno, ya entramos en esta parte pura y dura, pero básicamente lo que produce la exposición al frío, que como dije al principio, son los beneficios similares a la exposición al calor. O sea, hay tiempos para pasar frío y hay tiempos para pasar calor. ¿Por qué lo digo esto? Porque hay una relación entre la vitamina D y la melatonina. A ver, no necesariamente tenemos que tener todas las estaciones del año la vitamina D alta. Si bien es un indicador, una métrica de la fortaleza de nuestro sistema inmune, pero nosotros en invierno debemos mejorar los niveles de melatonina con exposición al frío y oscuridad. Es quizás que una falacia, depende de los valores y las métricas del laboratorio de la vitamina D, pero no necesariamente tenemos que estar en invierno o en zonas frías y nubladas suplementándonos con vitamina D, porque tenemos que aumentar los niveles de melatonina exponiéndonos más tiempo a la oscuridad, al frío, para tener un mejor sueño profundo y que todo funcione en tiempo y forma, desde la glándula pineal, que es la que comanda los tempos de toda la cascada parasimpática y nocturna y de reparación. Optimización energética y mayor eficacia mitocondrial. Por eso acá hay una fotito de las mitocondrias, que son nuestras centrales energéticas, pero sin entrar tanto en detalle en eso, hay rutas metabólicas que predisponen a que sucedan ciertas cosas. Y una de ellas es sensibilizarnos a la leptina, que es la hormona que nos da la saciedad, que se sintetiza en los adipocitos, en nuestra grasa. A mayor leptina circulante, mayor resistencia a la leptina, tenemos menor, nuestros receptores de leptina se ensordecen. ¿Y qué relación tiene con la exposición al frío? Que cuando nosotros nos exponemos al frío y comienzan esa tormenta de catecolaminas, epinefrina, norepinefrina, adrenalina y noradrenalina, lo que hace es sensibilizar a los tejidos y a los receptores en el hipotálamo a la leptina. Entonces tenemos más sensación de saciedad, tenemos menos hambre, a mayor saciedad, a mayor leptina, menor grelina, menos sensación de hambre, y esto también optimiza nuestra producción energética y nuestra resistencia a la insulina en las mitocondrias, porque en realidad, como les decía recién, en ese desacople que sucede en nuestras mitocondrias, que tenemos que producir termogénesis en vez de ATP, eso sensibiliza a los tejidos a que entre más glucosa, ya sea para fermentar o para fosforilar, pero se produce una sensibilidad, un mayor ingreso de estos sustratos, revirtiendo la resistencia a la insulina, la resistencia a la leptina, la diabetes. Optimiza toda nuestra producción energética y metabólica endógena. Convertir la grasa blanca en grasa parda es también lo que produce esta exposición al frío, mediante los mecanismos que hablaba recién de la termogénesis y de desacoplar nuestras mitocondrias, en vez de producir energía, que produzcan temperatura. Se vuelven más resistentes, producen más temperatura, consumen más glucosa, más ácidos grasos, y esto, para llegar a ese estado, necesitamos cambiar nuestra grasa blanca en grasa parda. La grasa, ya conocen la grasa visceral o la grasa subcutánea o intramuscular. Esa grasa es blanca y tiene poca irrigación sanguínea.
cuando nosotros exponemos a nuestro cuerpo al frío, empieza una neoangiogénesis, una nueva vasculatura en la grasa. La grasa tiene más conductos sanguíneos porque necesita justamente que le lleguen sustratos más rápidos para que las mismas mitocondrias de las grasas produzcan termogénesis. Por eso es que buscamos temblar con la exposición al frío, para que este temblequeo produzca una fisión mitocondrial y nuestra grasa se irrigue más de sangre y produzca más temperatura. La grasa parda no es más ni menos, o grasa marrón, o BAT, que es la grasa que tienen los bebés apenas nacen. Nosotros apenas nacemos, nos pueden soltar una pileta, que nadamos, no tenemos frío, no sé por qué nos abrían tanto en el momento del nacimiento, porque justamente toda la grasa que tenemos en nuestro cuerpo, y principalmente cubriendo las glándulas, acá en el cuello, cubriendo la tiroides, en la espalda, cubriendo las vísceras, y en el pecho los pulmones. O sea, la naturaleza es totalmente sabia en esto. Y de hecho, Don Wim Hof y su método, la gente que practica esto en forma sistemática, hay distintas frecuencias de hacerlo, esto se puede hacer todos los días o inclusive una vez a la semana, en busca de cambiar nuestra grasa en grasa parda, que es justamente el objetivo de la gente que lo practica sistemáticamente. Le da mayor resistencia y produce mayor termogénesis y un montón de beneficios metabólicos a futuro. Como le decía en las primeras diapositivas, la mente va a intentar boicotear con pensamientos y decir, ¿qué haces acá adentro? Te vas a infartar, te vas a gripar, pero vos estás loco, no lo escuches a ese pelado. Entonces, esos pensamientos rumiantes, mientras uno más le asocie una emoción a ese pensamiento, mientras más lo intencione, peor va a ser, porque va en contravía de lo que nosotros estamos intentando practicar. Aparte, obviamente vamos a estar arengándonos en un grupo contenido de gente con el mismo propósito, entonces eso va a ayudar un montón, pero acá aparece la resistencia, el miedo, la incertidumbre de qué va a pasar cuando me meten hielo. Ahí no va a pasar absolutamente nada. Es un estímulo subletal como cualquier entrenamiento, y las probabilidades de que te infartes son las mismas probabilidades que si te ganas el kini o si te infartas teniendo sexo o entrenando en el gimnasio. Entonces, sabiendo toda esta información, aquí dar esos pensamientos, y donde la respiración es clave, por eso justamente hacemos esas apneas respiratorias estilo Wim Hof, que en realidad en los Yellow Hack tenemos 3 niveles de respiración. Hay algunos que ya son más avanzados y son más pro en esto, en estas sensaciones, tienen muy buena respiración diafragmática y no hace falta que hagan apneas tan largas, o depende del entrenamiento de cada uno. Y como último, destacar que en el momento que ingresemos a la piletita, vamos a sentir mucho frío en los pies, en las articulaciones, y va a haber mucho contraste del tronco y los pies, mucho contraste de temperatura. Entonces, hay nomás los pensamientos en pos de preservar la vida, van a intentar boicotearnos. Lo que tenemos que hacer es no negociar. Mientras más rápido tomemos la decisión de meternos en el agua, mucho mejor. Porque mientras más nos demoramos, más sensación, más emoción y más dolores. Como les decía recién, ni bien ingresemos a la piletita, vamos a tener pinchazos, dolores articulares, entumecimiento de los dedos, de los tobillos, de las rodillas. Van a decir, no, esto es horrible, yo quiero salir de acá. En todo momento van a intentar sacar de ahí. Una vez que pase esos pensamientos rumiantes, ¡pum!, nos metemos. ¿Qué va a pasar acá? Acá de nuevo va a venir una nueva oleada de pensamientos catastróficos, donde van a intentar sacarnos. Y es un poco la resistencia que le pone el cuerpo a veces al primer minuto corriendo, al primer minuto nadando, al primer minuto andando en bici. Como siempre les digo, esto es un estímulo hormético, subletal, donde nosotros intentamos adaptarnos, y el cuerpo siempre va a intentar romper esa inercia de ese estado de reposo en pos de ahorrar energía y preservar la vida. Entonces, el primer minuto, lamento decírselos, pero es durísimo, porque simplemente hay que concentrarse en la respiración, en lo que ya ensayamos, en las apneas respiratorias, llevar esa respiración diafragmática, concentrarse en que las exhalaciones sean
únicamente por nariz y más larga que las inhalaciones, y confiar que después de que pase ese minuto va a estar todo mucho mejor. Después incluso en ese minuto a mí no me gusta hablarlos, no me gusta cargosearlos, es un minuto muy suyo donde tienen que negociar con esos pensamientos. Después sí, por ahí hablamos, sacamos fotos y hacemos otras cuestiones, pero hasta ese primer minuto de que pasen ese umbral yo prefiero dejarlos solitos. Después de este minuto, como el agua no está en movimiento, sino que está estancada, se produce como una especie de colchón térmico, como una capa térmica, que eso los protege y no está tan frío como afuera, como vemos en el termómetro. Se produce como una aura térmica que los protege. Por eso algunos meten las manos abajo de las axilas, o el muda de oración es sacarlo al nivel muda de oración, o como ustedes quieran, es simplemente para sacar los dedos del nivel del agua para que no se le entumezcan las puntas y se pongan moradas, y que eso les dé más incertidumbre, porque en realidad no pasa nada. Lo mismo que abrir las axilas, como te decía, si ustedes abren o se mueven en el agua, se rompe ese colchón térmico y les da mucho más frío. Así que quietitos ahí abajo y listo. En todo momento, siempre presencia absoluta, concentrados en la respiración, siempre nasal, exhalando por nariz. No pasa nada hasta el momento que salgamos. Y con esto me despido. Espero no haberme enredado mucho con los conceptos, pero en realidad necesitaba explicarles a profundidad de estos múltiples beneficios fisiológicos y mentales que suceden cuando nos exponemos al frío, al hielo, al clima, a las inclemencias del tiempo, a los estímulos subletales, que nos dan mayor resiliencia y nos permiten adaptarnos a cualquier inclemencia, no solamente del tiempo. Nos ayuda a forjar el carácter, por eso es que practico esto en forma sistemática e intento volcar mis aprendizajes e incluirlos a mi comunidad para que ustedes puedan gozar de los beneficios de la exposición al frío. Sin más.